amigos y amigas del Facebook, bendiciones. Te invito para que te quedes 30 minutos y podamos compartir la alegría del día, lo mejor del día, que es leer la palabra de nuestro Dios. Ese Dios que nos ama, ese Dios que nos enseña, ese Dios de amor y ese Dios de misericordia, que cada día nos da motivación, nos da vida, nos da las bendiciones. Y solo pide de nosotros comprender sus escrituras, solo pide que seamos de alguna manera sus hijos, que amamos su propósito. Dios es bueno y Dios es misericordioso. Él nos da paz, Él nos bendice y Él nos da todo lo que está a su disposición y que puede ser de bendición para nuestra vida. La palabra de Dios, y hoy nos encontramos en Romanos capítulo 9. Hemos invitado a nuestro programa La Biblia Reina Valera Gómez 2010. Dice así: digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales la adopción y la gloria y el pacto y el dar de la ley y el servicio a Dios y las promesas, de quienes son los padres y de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre. Amén. No como si la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa son contados por simiente. Porque la palabra de la promesa es esta: a este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre. Aunque aún no habían nacido sus hijos, ni habían hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por la obra de la ley, sino por el que llama. Le fue dicho a ella: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Después diremos que hay injusticia en Dios. En ninguna manera, porque a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y que mi nombre sea predicado por toda la tierra. De manera que el que quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Me dirás entonces: ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá lo formado al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado aún nosotros, no solo los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a él lo amada. Y acontecerá que en el lugar donde le fue dicho: vosotros no sois mi pueblo, allí seréis llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama: tocante a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, un remanente será salvo. Porque Él consumará la obra y la cortará en justicia, porque abreviará
porque abriría dará el Señor sobre la tierra. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado su vientre, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Diremos que los gentiles que no procuraban la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Pero Israel, que procuraba la ley de la injusticia, no ha alcanzado la ley de la justicia. ¿Por qué? Porque no la procuraron por fe, sino por la sobre la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, de aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y todo aquel que en él cayere creyere no será avergonzado. Muy bien, entonces acabamos de leer Romanos capítulo 9 y vamos a mirar algunas frases importantes que Dios tiene para nosotros en este momento, en este instante. Y en la medida que nosotros vamos leyendo, aquí hay una frase de motivación, de exhortación, de consuelo, de edificación, una frase donde Dios habla mi vida, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios para nosotros, y ella habla a nosotros con el fin de dar instrucciones, de enseñar sus propósitos, de corregir y de instruir. Entonces, miramos aquí al apóstol Pablo diciendo estas palabras de esta manera. Dice, digo la verdad en Cristo, no miento, y en mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Uno de los trabajos que tenía el apóstol Pablo, por ser un judío, era de llevar a los judíos al propósito de Dios. Como él era judío, él siempre quiso trabajar por los judíos. Sin embargo, recordemos que el apóstol Pablo fue llamado para enseñar a los gentiles, pero como él, su sangre era judía, su tradición era judía, y todo lo que él tenía era judío, él siempre abogó ante Dios por los judíos. Y todo lo que leemos del verso 1 al verso 5 es el apóstol Pablo tratando de interceder por los judíos. Él dice estas palabras, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por mis hermanos, lo que son mis parientes según la carne, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas, ¿sí? De los cuales es la adopción. Miren, los israelitas, dice, de los cuales la adopción, la gloria, el pacto, el dar de la ley y el servicio a Dios y las promesas. Es que todo era de los israelitas. Nosotros como gentiles solamente estamos conectados a la promesa porque eso lo hizo Dios a Abraham. Así de esa forma Dios se la concedió a Abraham. Pero de los israelitas, que los israelitas son los dueños de, dice aquí, los israelitas son los dueños de la adopción, son los dueños de la gloria, son los dueños del pacto, son los dueños de la ley, son los dueños del servicio de Dios y son los dueños de las promesas. ¿Sí? Y eso el apóstol Pablo dice, esas palabras para los judíos, que a ese es el que le está escribiendo él la carta a ellos. Dice, de quienes son los padres y de los cuales vino Cristo según la carne. Escuchen bien, Cristo vino de la carne, sabemos que Cristo viene de una descendencia judía. ¿Sí? Ahora dice, lo cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre. Amén. De esa forma, entonces, el apóstol Pablo, en los primeros versículos, él está de alguna manera tratando de abrogar o de alguna manera ayudar o de alguna manera interceder por los judíos, porque de allí él venía y su propósito entonces era trabajar por los judíos. Pero recordemos, como le he dicho, que él fue llamado por Dios para llevar un mensaje a los gentiles. Ahora, a partir del verso 8 hasta el verso 33, que se compone en capítulo 9, el apóstol Pablo va a dar algunos ejemplos
para mostrar al parecer, la injusticia, ¿sí? Perdón, perdón. Dice, no como si la palabra de Dios haya fallado, porque de no todos los que son de Israel son israelitas. Eso es bueno, entenderlo, dice. Ni por su simiente de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac se te dará llamada descendencia. Recordemos que Dios llama a Abraham, y Abraham es el padre de la fe, y Abraham es el padre que recibe las promesas. Pero aquí hay algo que a mí me encanta cuando leo esta parte. Él dice aquí en el verso 7, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Isaac es hijo de Abraham. Y en Isaac es la descendencia. Por eso dice aquí, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos. No todos son hijos por ser simiente de Abraham. Sino que en Isaac te será llamada descendencia. ¿Vale? Ahora dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa son contados por simiente. Oiga, qué cosa tan importante. ¿Sí? Aquí este versículo da claridad y muestra de alguna manera que no todos van a entrar o pueden entrar al propósito de Dios. Se lo vuelvo a leer. Dice, esto es, estoy leyendo el 8. No los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa, son contados por simiente. Ya usted sabe que simiente es un poquito, y no todo, sino un poquito la simiente, un poco. ¿Sí? Entonces dice, porque la palabra de la promesa es esta, a este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Ustedes saben que la historia es así. Abraham era el esposo de Sara. Ellos tuvieron un hijo y ese hijo se llamó Isaac. Isaac se casa, ¿sí? Y allí va la descendencia. Entonces allí va creciendo la descendencia. Ahora dice, le fue dicho a ella, el mayor servirá al menor. Ahora, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿Sí? Recordemos que, ya les decía, Abraham se casa con Sara, tiene un hijo llamado Isaac. Isaac se casa con Rebeca y tiene dos hijos, uno llamado Jacob y el otro llamado Esaú. ¿Sí? Hay que leer el Pentateuco para entender lo que le estoy tratando de decir. Ahora dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Porque a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Qué promesa tan hermosa. Me parece muy hermosa esta promesa. Dice, no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y si Dios tiene misericordia y te quiere conceder a ti un privilegio, te lo concede. No se lo concede a tu mami, no se lo concede a tu papi, no se lo concede a un familiar tuyo, sino que a ti Dios te lo concede. ¿Por qué? ¿Hay injusticia en eso? Dice el apóstol Pablo. No, porque Dios, en otras palabras, es el que manda. Él está diciendo aquí, dice, porque Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Es Dios. Si Él quiere bendecirnos, Él nos bendice.
Y si Él no nos quiere bendecir, no nos bendice. Él es el que sabe qué es lo que nos conviene a cada uno de nosotros. Ahora dice así. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y que mi nombre sea predicado por toda la tierra. De manera de que el que quiere, de manera que del que quiere, tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Ese es nuestro Dios, nuestro Padre. Dice, me dirás entonces, ¿por qué pues sin culpa? ¿Quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá lo formado al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Quién somos nosotros para juzgar a Dios y decir, no, que por qué yo nací costeño? Yo quería nacer, era paisa. O por qué yo nací colombiano, yo quería nacer, era mexicano. Dice aquí, esto está diciendo, está hermoso. Dice, dirá lo formado al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Dios nos hizo así. ¿Sí? Algunos nos hizo nariz pequeña, otros orejones como yo. ¿Sí? ¿Cómo te hizo Dios? Aquí lo que vale es que Dios, que te acepte como eres. No tiene por qué andar, que por qué me hizo esta ceja pequeña. ¿Sí? ¿Por qué me hizo tan pequeña? ¿Por qué me la hizo así? ¿Por qué me hizo cara grande? ¿Por qué me dio este color de piel? No, ámate como Dios. Y es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los judíos. Vas tú a contradecir a Dios. El hombre puede siempre juzgar a las cosas creadas, pero nunca se puede igualar al Creador. Y es lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a los judíos. Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Una pregunta. Dirá lo formado al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y dice acá, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Entonces yo voy a suponer que yo soy el alfarero, el alfarero es la persona que trabaja con el barro. Y entonces el alfarero, si le da la gana de hacer este vaso bonito, lo hace bonito. Y este vaso es para venderlo al rey, para venderlo y estar en la casa de los ricos. Pero también hace con este mismo barro, hace un vaso feo para usarlo allá en nuestra casa, en algo que de pronto no es hermoso. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Claro que sí. La persona que trabaja el barro, los que trabajan con el barro, los que hacen los vasos de barro, el alfarero, él puede hacer con ese vaso lo que a él quiera. Así es Dios. Si Dios te decide bendecir, Él te va a bendecir. ¿Sí? Si Dios decide para ti algo, Él va a dar para ti lo mejor. Dios quiere siempre, como nuestro Padre, lo mejor para cada uno. Y dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, aún a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahora dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Dice, y acontecerá que en aquel lugar donde les fue dicho, vosotros me sois mi pueblo, allí serán llamados hijos de Dios. Bien. Lo que somos nosotros hoy, hijos, hijas e hijas del Dios
cosa hermosa escucharla en esta tarde. Si tú estás orgulloso, orgullosa de tu padre, ese padre ejemplar, ese padre amoroso, ese padre instructivo, ese padre que te dan lo que tú como hijo mereces, así tenemos que estar agradecidos de nuestro Dios. Dios nos da. Y tenemos que conquistar y buscar el amor de Dios para cada uno de nosotros. Y es lo que el apóstol Pablo le está escribiendo a los judíos, le está diciendo, había un pueblo, el pueblo de los gentiles, que no hacía parte de la promesa, porque la promesa, él está diciendo, era para los israelitas, aunque no todos, sino los que estaban en la promesa. Y él dice, porque los israelitas son los dueños de la adopción, de la gloria, del pacto, de la ley, del servicio a Dios y de las promesas. Nosotros como gentiles solamente fuimos adquiridos por Dios por la promesa, tal como lo está diciendo aquí. Dice, y acontecerá que en lugar donde les fue dicho, vosotros me sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Como también el libro de Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Ahora dice, también Isaías clama tocante a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, un remanente será salvo. Entonces también Isaías, y es verdad, cuando uno lee el libro de Isaías, dice, aunque había mucho pueblo, Dios solamente va a tomar un remanente. ¿Sí? Eso quiere decir, hay, no sé, 10.000 personas, y de esas 10.000 pueden escoger 100. Eso es lo que se llama remanente. ¿Quién dijo eso? Isaías. Aquí lo está diciendo. También Isaías clama tocante a Israel. Sabemos que Israel es inmenso. Israel es el pueblo de Dios. Los judíos. Él dice, pero ¿qué dice Isaías? Y yo lo he leído en el libro de Isaías. Dice, aunque el número de los hijos de Israel sean como la arena del mar. Oiga, ¿la arena del mar se puede contar? No, es infinito. Un remanente será salvo. Y dice, porque él consumirá la obra y la aceptará en justicia, porque habrá obra abreviada, hará el Señor sobre la tierra. Obra abreviada. ¿Sí sabe qué es abreviada? Poquito. ¿Sí? Poquito. ¿Sí? Todo esto está hablando el apóstol Pablo para hablar de la injusticia. Recordemos que todos estos días le he venido diciendo, el tema central del libro romano es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es que Dios va a tomar un remanente. Y ese remanente, el que crea en Cristo Jesús, será salvo. El que no será condenado. Y entonces muchos dicen, siendo Dios un Dios de amor, ¿será que me va a mandar al infierno? ¿Será que hay un infierno preparado para los hombres? Sí, lo hay. ¿Y cuál es la razón de que está allí? Por no creer. Para el que no cree, ese infierno está preparado. Pero usted y yo, que hemos creído en Cristo Jesús, tenemos la seguridad que así como Dios levantó a Cristo, nos va a levantar a nosotros. Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario por nosotros. Nosotros tenemos que andar en esta fe. Ahora dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no procuraban la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Pero Israel, que procuraba la ley de la justicia, no ha alcanzado la justicia. ¿Por qué? Pregunta el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque no la procuraron por fe, sino con las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito,
He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y todo aquel que en él creyere no será avergonzado. De esa manera, el apóstol Pablo dice que Dios no es injusto. Al contrario, Dios es un Dios de amor, porque había un pueblo que no pertenecía a los judíos, que somos nosotros, los gentiles, y por la promesa nosotros nos hemos conectado con el propósito de Dios. Eso es tan hermoso. Dios es amor. Vean pues, no hay más nada que hacer sino creer en Cristo Jesús y Él nos ayudará a caminar. Te invito para que leas allá en casa. Mira, yo leyendo he subrayado todo esto, porque esto estuvo hermoso aquí, a mí me gusta esta parte. Dice, esto es no los que son hijos de la carne, son los hijos de Dios, sino que son hijos de la promesa, son contados por simiente. Mira, qué bueno, que yo, que no hacía parte de los judíos, que no soy judío, Dios me llamó a mí por la promesa, simplemente por creer en Cristo Jesús. El libro de los Romanos es lo más hermoso que pueda haber en cuanto al tema de la justicia. Y cuando uno escucha al hombre y a la mujer hablando de que Dios es injusto, tiene que leerse el libro de los Romanos. Me alegra que hayas estado allí. Dios es un Dios de bendición. Este es los 30 minutos más hermosos del día, porque leemos la palabra y allí, yo veo promesas para mí, veo palabra de Dios para mí, y a Dios le agrada que como hijo que soy, lea su palabra. Por eso tú no debes perderte este programa, sino todos los días, media horita de bendición que sacas para oír el mensaje de Dios y para aprender de las cosas de Dios. ¿Te queda estudiar más allá en casa el libro de los Romanos? Recuerda que te saluda el profe Luis Chamorro. Bendiciones para tu vida. Vive feliz, vive contento y ese Dios de paz te bendiga. Cuídate mucho y pásala bien.